Y tengo una invitada especial para eso. Voy a hablar, antes de llegar con nuestra invitada, voy a iniciar el programa hablando de la ley del entorno que está en el libro de John Maxwell de las 15 leyes indispensables del crecimiento. Así que la ley del entorno, ¿qué es la ley del entorno? La ley del entorno dice que el crecimiento prospera en entornos propicios. Mark Twain dijo que el primer paso para el éxito es tomado cuando rechazas ser prisionero del entorno en que te encuentras. La necesidad de cambiar de entorno puede venir ya sea dada por el entorno ya sea negativo o no necesariamente. Puede ser que el entorno es positivo, pero tu única finalidad de cambiar es que necesitas crecer. Cualquiera que sea la razón, los cambios implican un proceso. Y tu liderazgo durante ese proceso hace la diferencia en tu experiencia, ya que el proceso requiere de valentía y fortaleza. John Maxwell dice que es posible cambiar sin crecer, pero es imposible crecer sin cambiar. Los cambios serán buenos o malos, dependiendo de tus elecciones. Lo primero que debemos saber es diferenciar un problema de un hecho de vida. Ahora, ¿qué es un problema? Un problema es cuando podemos hacer algo para resolverlo y crecemos ante ellos en el proceso. Pero un hecho de vida es algo que no podemos cambiar. Está de alguna manera fuera de nuestro control, pero podemos cambiar cómo nos sentimos nosotros ante esa situación. Nido Qubein dijo, si eres exitoso o un fracasado en la vida, poco tiene que ver con tus circunstancias, pero tiene mucho que ver con tus elecciones. John Maxwell habla de las 6 elecciones que debemos tomar en cuenta para poder crecer en momentos de cambios. La número 1 es evalúa tu entorno actual y pregúntate, ¿dónde estás ahora? ¿Por qué tienes que cambiar? Hazte preguntas para ayudarte a entender qué es lo que necesitas, que quizás tu entorno actual no te lo puede dar. Número 2, cambia a ti mismo y a tu entorno. Ambos al mismo tiempo, ya que si cambias tú pero no tu entorno, o viceversa, tu crecimiento será lento y difícil. Cambiando tu entorno y a ti mismo, tu crecimiento será más rápido y exitoso. Número 3, evalúa quiénes son las personas con quien pasas el tiempo. Como Jim Rohn dijo, nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Si lo has notado, empezamos a hablar como ellos, empezamos a comer lo que ellos comen, empezamos a vestirnos como se visten. Por lo tanto, quienes están contigo tienen que tener una mentalidad positiva. Y quieras asegurarte que con quien pasas la mayor parte del tiempo son personas que te levantan, que están creciendo constantemente y que en muchos de los casos son mejores que nosotros en lo que queremos lograr. Está comprobado que el cambio del crecimiento a nuestro potencial requiere estar rodeado de las personas correctas. El número 4, debe ser intencional en tu nuevo entorno y retarte a ti mismo. Debe ser intencional en tu nuevo entorno y retarte a ti mismo. Consiguiendo oportunidades para crecer, creando hábitos positivos y disciplina. El número 5 es tu enfoque. Tu enfoque debe estar en el momento presente, porque lo que hacemos hoy, en este momento, controla quiénes seremos y dónde estaremos en el futuro. El número 6, sigue adelante a pesar de que te critiquen. Les Brown dijo, la opinión de alguien hacia ti no se tiene que convertir en tu realidad. El crecimiento ocurre cuando tomas decisiones y la más importante decisión es seguir moviéndote hacia adelante, aunque los otros y tú mismo no crean en ti. Si ya tú estás en un entorno positivo y de soporte para tu crecimiento, excelente.
pero si sientes que tu entorno no está a tu favor, entonces hazte las preguntas necesarias para tomar las decisiones correctas. Pero recuerda que si cambias de entorno, debes a su vez cambiar tú también. Y aquí de regreso estamos a través de Pangea FM con su programa Elevando tu Capacidad. Les acompaña Valeria Grunbaum y les recuerdo que pueden conectarse con nosotros por las redes sociales de Instagram y Facebook por @elevando tu capacidad. Ahora sí, queridos amigos, vamos a comenzar nuestro programa de hoy y a darle la bienvenida a Doris Hutch. Doris, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Valeria, buenos días a todos. Gracias a ti por la invitación, un placer. Doris, te has dedicado a la gerencia de tu propia empresa y a las de otros. Tienes experiencia como líder comunitario en tu país y en tu país de origen y con preparación para la planificación estratégica y desarrollos operativos de empresas. Eres una persona apasionada y dedicada al manejo de relaciones interpersonales y crisis empresariales. Te defines como mujer de muchas vestimentas y adaptables a la tarea específica asignada. Y das prioridad a la importancia del trabajo personal. Y por eso te tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Doris, en tu trabajo con empresas en tiempos de crisis, ¿cuál has encontrado ser el factor diferencial para esas empresas que salen de la crisis versus las empresas que terminan cerrando o teniendo problemas incluso mayores que esos? Desde el punto de vista empresarial, yo lo que más observo en las empresas es el temor o la manera en que enfrentan los cambios. Estamos en un medio ambiente que cambia todos los días a una velocidad impresionante y pienso que la clave del éxito para las empresas es saber enfrentar los cambios y estar dispuestos a cambiar a medida que el medio ambiente cambia, que el entorno cambia, que la economía cambia. Hoy en día, desde que introducimos la tecnología en las empresas, todo es cambio. Y hay empresas que vienen con una trayectoria de un tiempo, haciendo las cosas de cierta manera y que de alguna forma hacen como una resistencia al cambio. Definitivamente a esas empresas les lleva más tiempo lograrlo o a lo mejor no lo logran. Lo más importante para mí siempre es atender lo que está enfrente de nosotros y adaptarnos a ese cambio para que podamos lograr de alguna manera simbiotizarnos con lo que está pasando alrededor y lograr los objetivos. Creo que esa es la clave para las empresas. Muy bien. Y ayer estábamos hablando del tema del personal. ¿Qué papel juega cada una de las personas en una empresa a todos los niveles? La clave del éxito de las empresas, sobre todo en los momentos de cambio, es tener el personal adecuado. Pero más allá de tener el personal adecuado, es tener el liderazgo del personal adecuado. Entonces, ¿qué llamo yo con el liderazgo adecuado? Es importante que a nivel de manejo del personal se dé las líneas, los lineamientos para que el personal sepa exactamente a qué se deben dedicar y sus tareas, desde dónde comienzan y dónde terminan. Lo importante de manejo del personal es saber asignarle a cada uno de ellos tareas que no se sobrepongan con otros empleados, saber hasta dónde es mi labor y dónde comienza la labor del otro. De esa manera, las personas pueden llevar a cabo sus objetivos, ser mucho más productivos y evitar ese tipo de roces o problemas que normalmente se crea porque esto lo hiciste tú, pero a lo mejor tenía que haber sido diferente. Bueno, pero ¿hasta dónde lo hiciste tú y a partir de qué momento lo tengo que hacer yo? Ese delineamiento, esa asignación de tareas específicas de dónde comienza una persona y dónde termina otra es la clave. La otra clave del éxito del manejo de los empleados es la comunicación entre ellos. Porque siempre van a haber cosas que atender, pero lo importante es la comunicación, tiene que ser abierta, clara, tranquila. Cuando mis empleados venían a mí o vienen a mí y me dicen, Doris, tenemos un problema. A mí no me gusta esa palabra mucho, la verdad. No tenemos un problema, tenemos un reto. Vamos a ver cómo lo solventamos. Entonces dime cuál es el reto. Porque cuando tenemos problemas suena a cosas como más permanentes, más difíciles de lograr, más difíciles de sobrellevar.
retos son cosas que tenemos todos los días y de seguro va a tener una solución. Esa es la clave, la comunicación y la delimitación de las tareas de cada quien para que todos seamos de alguna manera felices en nuestro ambiente de trabajo. Para los empleados es muy importante. Pasan 8 horas en un solo lugar con personas que terminan siendo prácticamente su familia. A lo mejor pasan más tiempo con ellos que con su familia. Correcto. Es importante para ellos llevarse bien, tener comunicación, estar tranquilo, un medio ambiente agradable, ser feliz. Y es difícil mantener felicidad cuando estamos pasando por crisis, ¿verdad? O sea, y requiere mucha fortaleza de carácter para poder mantener una felicidad o mantenerse positivo cuando se están pasando por crisis. Ahora, si bien hablamos de las crisis en una empresa, ¿qué pasa con la familia? O sea, cuando hay crisis en una empresa, ¿cómo se traspola eso a la familia? En realidad, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista familiar, el proceso debe ser muy parecido. Una vez, la clave para mí es la comunicación. Yo soy una persona que habla de frente, me gusta decir las cosas muy claras, prefiero decirle a la persona que le toca escuchar lo que está pasando por mi mente y no descargarlo en el gimnasio. Es importante la comunicación. En la familia ocurre exactamente lo mismo. Con los hijos, con los padres, con los hermanos e inclusive con los amigos. En cualquier medio ambiente la comunicación es indispensable, porque ¿para qué voy a dejar en tu mente esa duda o esa imaginación de qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo estoy sintiendo? De seguro no tienes la capacidad de leer mi mente, ni yo tampoco tengo la capacidad de leer la tuya. Es mejor comunicarnos. En el momento en que comenzamos a comunicarnos, nos damos cuenta de que la otra persona siente y vive y piensa cosas que a lo mejor nosotros ni nos imaginábamos. Correcto. Y eso puede hacer que roces se limen, que diferencias se mejoren y se superen y que la armonía sea más constante. Y que se trabaje en equipo, ¿no? Así es. A la hora de cambios, yo pienso que lo que mantiene una de las cosas que he visto, pues, en cambios, hay familias que se destruyen y hay familias que se unen más. Y la diferencia que, por lo menos en mi opinión, es lo que tú mencionabas, el tema de comunicación y el trabajo en equipo. El entender en dónde está el otro, en lo que siente el otro, entender de que no somos uno, sino somos nosotros. Y de esa manera tomar las decisiones en conjunto, sobre todo cuando yo no tengo hijos, pero tú sí, y me imagino que eso lo viviste con tus hijas en tus cambios de vida, el incluirlas, sobre todo si eran adolescentes, más aún incluirlas dentro de tus decisiones para que ellas fueran partícipes de esa decisión tan importante, ¿no? Así es, con los hijos es clave involucrarlos y mantenerlos al tanto sin esconder, sin mentir, con honestidad. Mis hijas eran pequeñas, comenzando la adolescencia cuando yo decidí que era mejor para las tres mudarnos de país, emigrar. Y cuando lo conversé con ellas, inclusive siendo pequeñas, ellas pudieron manifestar sus miedos de quedarse donde estaban y sus miedos de ir a donde iban y probablemente medir conmigo qué pesaba más. Y cuando tomamos la decisión, a pesar de que sí, yo había tomado la decisión como adulto y como padre, ellas fueron partícipes de la decisión. Ellas estuvieron de acuerdo. Y cuando tú les pones sobre la mesa, claro, a los hijos, qué es lo que más o menos puede pasar, qué es lo que se pueden enfrentar, en qué consiste más o menos el cambio y la posibilidad de que hayan cosas que no sabemos cuáles son y que probablemente van a aparecer, pero que nosotros vamos a poder enfrentarlas no importa cómo, porque el lema para nosotras tres es nosotras somos un equipo. Me encanta. Cada vez que nos movíamos de una manera o que tomábamos una decisión o que teníamos que conversar, nosotras somos un equipo. Las tres trabajamos para las tres. Y la mudanza y el emigrar y la adaptación fue realmente, no voy a decir fácil, porque no lo es fácil, pero realmente fue fluida y atendiendo a los problemas que se iban presentando el día a día, porque éramos un equipo y trabajábamos en conjunto. Definitivamente fue muy positiva la comunicación. Y durante ese proceso,
¿aplicaste cada uno de estos pasos que John Maxwell habla? Esos 6 pasos. Durante ese proceso y durante todos los procesos de la vida, porque en realidad esos pasos son claves para el día a día, para la familia, para cualquier entorno, para el trabajo, para lo que inclusive no se ha logrado todavía. Hay que tenerlos presentes. El primer paso hablamos de evalúa tu entorno actual y pregúntate dónde estás y por qué quieres cambiar. ¿Lo hiciste? Esa parte fue la primera de seguro y para mí la más fácil, porque en el lugar donde yo estaba, yo soy venezolana y estábamos viviendo en Venezuela, el entorno te gritaba cambio. En realidad uno se despertaba en las mañanas sabiendo que de seguro iba a haber un cambio y de seguro iba a haber un reto para ese día. La pregunta es, quiero estar en este lugar y mantenerme constantemente atendiendo retos que no dependen de mí, o a lo mejor hay otro lugar en donde hay más porcentaje de las cosas del día que dependen de mí. Muy bien. Y el número 2, cambia a ti mismo y a tu entorno. Fue una de las cosas que tuve que hacer inmediatamente que se tomó la decisión. Obviamente la pregunta era ¿cómo me voy? ¿Y qué hago? ¿Y de qué manera? Cuando yo me recuerdo que yo conseguí un abogado que me ayudara con la parte legal, porque para mí era importante obviamente la legalidad, y el abogado me dijo, Doris, tú no estás lista, ni tu empresa está lista, ni tú estás lista, porque hay un montón de cosas que tienes que hacer y que deberías tener para lograrlo. Y yo le dije, ¿de cuánto tiempo necesitas todo eso? Y él me dijo, de 1 año al menos. Y le dije, nos vemos en 1 año. Y 1 año después, trabajando duro todos los días, me recuerdo que me senté delante de él con una carpeta así de grande y le dije, aquí está mi año, sácame. Y así pasó. ¿Y qué cambios tuviste que hacer tú? Yo como persona... Porque eso fue, todos. ¿Te acuerdas que hablamos de que el entorno, no podemos cambiar entorno si nos cambiamos a nosotros mismos? Sino que tenemos que hacer las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles fueron esos cambios que tú tuviste que hacer como mujer o como persona para, al cambiar de entorno, que ese cambio fuera rápido y exitoso? Bueno, lo más importante es salir de mi zona de confort. Es lo más importante, porque era dueña de mi propia empresa, dueña de mi tiempo, dueña de mi libertad. Podía tomar mis propias decisiones, a veces acertadas, a veces no, pero no tenía que darle cuentas a nadie. Salir de mi zona de confort, de decidir yo y despertarme todos los días en lo conocido, a pesar de que algunas cosas iban a ser nuevas, pero era lo conocido, el lugar conocido, la gente conocida, mi familia, las carreteras, las vías, mi carro, todo era conocido. Era simplemente una zona de confort. Tuve que abrir mi mente a muchas posibilidades. Tuve que abrazar la idea de que las cosas delante de mí pueden ser desconocidas, pero pueden ser positivas. Lo desconocido no tenía que ser negativo. Y ese fue un proceso durante varios años, preparándome para esa salida. Y definitivamente fue un cambio dentro de mí, que me ayudó muchísimo a lo que vino después. Ok. A esa adaptación del después. Muy bien. Vamos a continuar con Doris Hutch después de nuestro breve corte musical, escuchando pues su historia, escuchando cómo aplica estos conocimientos de liderazgo en un proceso de vida. Ya volvemos. Y aquí estamos de regreso a través de Pangea FM con su programa Elevando tu Capacidad. Les acompaña Valeria Grunbaum y nuestra invitada especial, Doris Hutch. Estamos hablando de liderazgo en tiempos de cambio, cómo los cambios llevan a sacar todas esas virtudes, cualidades y también lo peor de nosotros a veces, ¿no? Entonces, qué importante es ser líderes no solo en nuestro entorno empresarial, pero también ser líderes en nuestra comunidad y a nivel familiar para poder ayudar a todos los que nos rodean en ese proceso de cambio. Doris, antes de irnos al corte musical, estábamos hablando de lo que hablamos al inicio del show, de la ley del entorno, del libro de John Maxwell de las 15 leyes del crecimiento.
Y fuimos por la primera y por la segunda y te estaba preguntando si tú aplicaste estos 6 pasos para tomar decisiones cuando tuviste que tomar la decisión más grande de tu vida, que fue mudarte de país, ¿no? Estábamos en el punto 3, que el punto 3 dice, evalúa quiénes son las personas con quienes pasas el tiempo. ¿Te tocó hacer eso? ¿Y qué cambios tuviste que hacer? Me tocó hacer eso allá y acá. Porque obviamente estando en un ambiente conocido y familiar, pues tengo amigos alrededor y tengo familia y tengo apoyo y tengo personas con las que trabajaba con mi hermana, mucha gente a mi alrededor, que de alguna manera todos tuvieron un aporte positivo, todos, porque todos los aportes de las personas son aprendizajes para uno. Claro. Y fue importante evaluar a la gente, pero más allá de la gente que dejé en Venezuela, fue la gente con la que me encontré cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Claro. Porque la pregunta es, bueno, soy yo, tengo familia acá, gracias a Dios tenía a mi hermana que también me ayudó muchísimo para poder lograr ese cambio, pero uno necesita más gente. Claro. Y era importante no solamente aceptar a la gente, sino aceptar a las diferencias. Cuando mis hijas entraron en el colegio en los Estados Unidos, entraron en plena adolescencia, y antes de que entraran al colegio yo les dije, lo más importante es aceptar a las personas como son y entender que todos somos diferentes, pero todos somos válidos. Claro. Ni ustedes son más, ni ustedes son menos. Somos todos válidos con todas las diferencias que todos tengamos. Y eso fue la clave para la adaptación de ellas en el colegio. Tuvieron una adaptación hermosísima, conocieron gente muy linda. Esta ciudad en particular tiene algo muy positivo, que para mí la Florida es el estado del mundo. Para mí la Florida, más que ser un estado de los Estados Unidos, es un estado del mundo. Aquí tenemos gente de todas partes del mundo y convivimos con gente de todas partes del mundo. Lo bonito fue que ellas se dieron cuenta al entrar al colegio que ellas no eran las únicas diferentes. Claro. Ellas no eran las únicas que acababan de llegar o que llegaron hace poco. Resulta que todo el mundo era diferente. Y ellas entendieron que tenían que aceptar a las personas como eran. Y me pasó a mí lo mismo. Me reencontré con amigos de la infancia, aquí Valeria, con las que estudié y con las que no tenía contacto por tantos años. Gente maravillosa, gente que te da una mano, gente que se pone a la orden. A lo mejor no los necesitas nunca, pero a lo mejor sí. Y aceptar a esas nuevas personas que te van a comenzar a rodear y aceptar las diferencias y entender de dónde viene cada quien y entender también de dónde viene uno, porque uno tiene sus diferencias con los demás, pero porque uno también tiene sus defecticos por ahí. Claro. Entonces, esa aceptación del medio ambiente nuevo y de las personas nuevas fue muy importante para mí, importantísimo para mi adaptación. Sabes que para mí mi experiencia con el tema de la gente fue, bueno, yo llegué aquí, mi esposo no se pudo venir conmigo inmediatamente, él vino 6 meses después. Entonces, bueno, yo dejé atrás todo, mi familia, mis amigos, el entorno, todo. O sea, el entorno laboral, el entorno familiar, todo. Y cuando llegué aquí, yo empecé a trabajar en una empresa que, bueno, como tú dices, todos estábamos en lo mismo. Y es como que nos convertimos en una pequeña familia, ¿no? Y bueno, todos los fines de semana nos reuníamos, o sea, como que nos ayudamos, nos apoyamos todos en ese proceso de cambio. Pero para mí fue muy importante conseguir gente que estuviera dentro del tema del desarrollo personal. Porque si bien estos amigos que hice al principio fue excelente porque fue como un apoyo, casi como un apoyo familiar, me encontré con esa presión, ¿no? De que también tenía que cambiar yo. Ya cambié el entorno, pero también tenía que cambiar yo. Y entonces empecé a tomar cursos. Me acuerdo que mi primer curso que fui fue el de Tony Robbins. O sea, yo llegué como en diciembre y en enero estaba en uno de los eventos de Tony Robbins y entonces ahí empecé a tener amigos dentro de ese ambiente y fue súper bueno para mí porque conocí gente que estaba en pro
del tema del crecimiento personal, y créeme que eso hizo una diferencia tan grande. O sea, el crecer yo, el hacerme más fuerte, el tener estas herramientas que me ayudaron a ser dueña de mi futuro y no dejarme llevar por las circunstancias, sino al revés, yo tener el control de cómo me siento yo y qué es lo que yo hago con quién soy y las decisiones que tomo frente a las cosas que pasan ante mí, porque no todo fue bonito cuando llegué y fue fuerte, pero al mismo tiempo todo este aprendizaje continuo, no paramos de aprender. O sea, yo hasta el día de hoy cada día aprendo algo nuevo. Pienso que ese proceso, ese compromiso conmigo misma de aprender y de seguir creciendo fue lo que hizo la mayor diferencia. Entonces, el estar rodeada de un grupo de gente que estaba en eso. Yo decía, oye, yo quiero sentirme como se sienten ellos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienes que crecer a nivel personal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, y entonces empecé a leer y empecé a escuchar cosas y me acuerdo, compré CDs de diferentes autores y era todos los días tenía que escuchar algo. Y eso me ayudó muchísimo. El próximo punto es el número 4. Debes ser intencional en tu nuevo entorno y retarte a ti mismo. ¿Lo hiciste y cómo? Lo hice en Venezuela y lo hice acá. Para mí ese proceso de crecimiento personal, ese proceso de rodearme de gente que me motivara a ir un paso más allá y a trabajar conmigo misma y a retarme dentro de lo que yo ya tenía como parámetros, como estándar de vida, ese trabajo yo lo comencé en Venezuela. Yo creo que todos los que somos curiosos, cuando buscamos, encontramos. Correcto. Y cuando uno busca, encuentra lo que tiene que encontrar. Entonces, sea bonito o no. Lo que sea que te toca, eso es lo que vas a encontrar. Y yo comencé en Venezuela un trabajo de superación personal, me rodeé de gente hermosísima, conseguí gente que jamás en mi adultez, en mi joven adultez me hubiese imaginado que existía. Estuve rodeada de gente muy especial que me ayudó a entender en qué consiste el crecimiento personal. Y cuando llegué aquí, más bien, habiendo trabajado eso durante tantos años, fue todavía más emocionante para mí el reto, porque el reto era no solamente conseguir gente valiosa que me rodee, sino también entender que no todo el mundo es para todo en mi vida. Claro. Yo tengo amigos que son amigos y tengo familia que son familia, pero dentro de los amigos que son amigos tengo algunos amigos para unas cosas y tengo amigos para otras. Y tengo gente que me rodea que es maravillosa para una cosa, pero que no sirve para la otra. Y es importante que la aceptación de las diferencias te ayuden a determinar qué labor, qué función tiene esa persona dentro de tu vida. Obviamente, uno, lamentablemente, en la vida también le toca descartar a algunas personas. Eso es lo que yo llamé limpiar el camino. Pero son muy pocas. La mayoría, inclusive esas, sirven como enseñanza y son maestros para ti. Sí, eso te iba a decir, ¿no? De que todo el mundo llega a nuestra vida por una razón. Todos. Y de todos aprendemos. Algunos todos. Temporales, otros por mucho más tiempo, pero de todos tenemos algo que aprender. La número 5 dice, tu enfoque debe estar en el momento presente. Esa a mí me encanta porque, bueno, además de los libros que hemos leído todos de Live the Present, etc., yo me recuerdo que en momentos complicados, en momentos de nervios, de preocupación, una persona en Venezuela siempre me decía, no te preocupes, ocúpate. Me encanta eso, no te preocupes, ocúpate. No te preocupes, ocúpate. Y en esos momentos en donde yo estaba nerviosa, porque ¿qué va a pasar conmigo? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Qué sí voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Mi empresa, la de los otros, etcétera. Yo me recuerdo que respiro, que es muy importante. Y después de esa respiración profunda es, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué sí tengo? Tengo mi casa, nadie me la está quitando hoy. Tengo mi carro, tengo mis hijas, estamos todos sanos. Hay comida en la nevera, hay alguito en el banco, hay cosas por hacer hoy y vamos a ver qué más se me ocurre que podamos hacer para mañana. Entonces, ese vivir en el presente me ayudaba a calmarme.
Claro. y a enfrentar el día y recordarme que venía otro el día siguiente, pero por lo menos se enfrentó el día. Claro. Y me ayudaba a poner esa cabecita en la almohada diciendo que hice lo que tenía que hacer, a lo mejor no de la mejor manera posible, pero la mejor manera que yo sabía. Claro. Y ya veré cómo lo hago mañana, si lo hago mejor o lo hago igual. ¿Sabes qué? Tengo una amiga que me dijo, si tú dejas de preocuparte, ¿qué vas a hacer con todo ese tiempo que estás preocupándote, que usas preocupándote? Y en ese momento me di cuenta de que estaba preocupada por cosas del futuro que simplemente no pasaron, o sea, no sabíamos si iba a pasar, era el desconocimiento, era la ilusión que uno crea sobre el futuro. Y en el momento que yo entendí, oye, todo el tiempo que invierto y la energía que le estoy poniendo a eso. Entonces, para mí, este tema fue bien importante, el entenderlo y el practicarlo. Y una de las cosas que hice para practicar esto fue, empecé a hacer yoga, empecé a hacer bicicleta. La bicicleta me mantenía en el momento presente, porque cuando estás en la bicicleta tienes que estar tan pendiente de todo lo que está pasando, porque estás en la calle, que me mantenía en el momento presente. Y con tanto el yoga como la bicicleta me ayudaron a llevar mi mente al momento presente, a entrenar mi mente a estar en el momento presente. La próxima que es la número 6, sigue adelante a pesar de que te critiquen. Las críticas para mí son comunes, hacia mí son comunes porque yo desde muy chiquita tengo una fama de rebelde en mi familia. Todo el mundo sabe que yo soy la rebelde porque todo el mundo sabe que yo hago simplemente no lo que quiero porque me da la gana, sino porque realmente a mí me gusta escucharme a mí misma. Claro. Y una de las cosas que aprendí durante mi trabajo personal es la honestidad conmigo misma. Claro. Eso me costó aprenderlo, tuve muchos años de trabajo fuerte y tuve muchos errores en el camino, pero eventualmente entendí que me tenía que escuchar a mí misma. No suelo hacer las cosas como las demás personas las hacen o quisieran que yo las haga, pero suelo hacer las cosas como me hacen sentir bien a mí. Claro. Y no lo digo de manera revolucionaria, No. Lo digo de manera bien honesta. Si yo me siento tranquila con lo que yo hago, ¿qué importa lo que digan los demás? La importancia para mí es que lo que yo esté haciendo, si va a afectar a otros, no sea de manera negativa. Y cuéntame, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje en tu proceso de cambio? Mi mayor aprendizaje en mi proceso de cambio es que absolutamente todo en la vida es temporal. Este instante es temporal. El instante siguiente es temporal. Lo que tengo es temporal, lo que hago es temporal. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Nada es perpetuo, todo es temporal. Y en ese momento en donde yo tuve que dejar cosas y tuve que abrazar cosas nuevas, para mí fue importante trabajar el duelo de lo que se deja, el duelo de lo que se va y entrar en el agradecimiento de lo que recibo y de las cosas nuevas y de las que sí tengo. El duelo para mí es algo importante de vivir porque es una de las formas de aprendizaje fuerte, es un trabajo muy fuerte. El duelo nunca termina. El duelo es algo que se va desvaneciendo en el tiempo, pero que nunca desaparece por completo. Siempre uno tiene su huequito en el corazoncito de su país, la nostalgia, aquellos momentos lindos vividos, porque los hubo muchísimos. Claro. Pero ese desvanecimiento luego llega al agradecimiento, que es el agradecimiento de lo que conseguí, gente mayormente valiosa, muy, muy profunda, gente que tenía muchas cosas que darme. Mi esposo maravilloso, mis hijas consiguieron gente también valiosísima a su alrededor. Agradecimiento a lo que vino y a lo que vendrá. Y dentro de ese duelo, me imagino, de lo que tuviste que dejar, ¿quién tuvo que dejar de ser Doris para poder ser la persona que es hoy? Doris tuvo que dejar de complacer a los demás. Doris tuvo que dejar a un lado lo que los demás esperaban de ella para convertirse en la persona que trabaja en pro de lo que Doris quería. Y haberme quedado hubiese sido definitivamente haber hecho lo que los demás esperaban, y yo quise convertirme en la persona que piensa, yo sí puedo. Si otros pueden, ¿por qué yo no puedo?
¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a tener retos? Sí. Pero, ¿qué tengo yo que hace que no pueda? Nada. Entonces sí puedo. ¿Y cuáles son las cualidades de Doris? O sea, hablando de agradecimiento, ¿cuáles son esas cualidades que tú agradeces que tú tienes? Yo soy una persona enfocada en las metas. Soy una persona organizada. Me gusta la organización. Mis padres me enseñaron a ser organizada, a proyectar, dando espacio a los errores, dando un margen de error importante. Pero yo soy una persona a quien le gusta enfocarse en las metas. Si yo tengo un objetivo, puedo ser paciente, puedo entender que es un proceso, puedo saber que a lo mejor tiene muchos pasos en el medio, pero el objetivo está claro, está ahí, yo sé cuál es y yo voy para allá. ¿Qué es lo que tengo que hacer mientras para lograrlo? No sé. Algunas cosas las sé, algunas cosas se van a presentar, pero el objetivo era ese y el objetivo se logró. ¿Y qué relación tiene esas cualidades con las cualidades de un líder? ¿O qué similitud tienen esas cualidades como líder que tú tenías en una empresa que las llevaste a tu vida personal y a tu cambio tuyo? Todas, porque cuando se tienen claras las metas, cuando sabes hacia dónde quieres ir, a nivel laboral, cuando se tiene un proyecto y se sabe qué se quiere lograr, a nivel familiar, cuando se quiere de alguna manera armonizar. Lo importante es mantener comunicación durante el proceso, entender que hay que ir cambiando las cosas para que se adapten al objetivo, adoptar lo que estuvo planificado y abrazar cambios también en lo planificado y poco a poco llevar a la gente que está de cierta manera bajo tu liderazgo o a tus familiares hacia el objetivo. La clave es a dónde queremos llegar. Entonces, no importa lo que hay que hacer en el camino, hay que hacerlo. Una vez más, no son problemas, son retos. Claro. Todos los días. Doris, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Cuéntanos, ¿cuál es tu mensaje final para nuestros oyentes que han estado pacientemente escuchando esta hora aquí sobre el tema de los cambios? Esperemos que hayan aprendido mucho de tu experiencia. ¿Y cuál es ese mensaje final con los que tú les quieres dejar? Bueno, mi mensaje final tiene que ver con mi filosofía de vida. Para mí, nosotros vinimos a este planeta por una sola razón. Se manifiesta de diferentes formas. Algunas personas la manifiestan a través de su trabajo, otras a través de sus vocaciones, a través del arte. Pero para mí, la única razón por la que vinimos a este mundo es para dar y recibir amor. Me encanta. Es la única fuerza que nos une y es la única fuerza que nos favorece. Y para lograr ese objetivo, sin ánimos de llegar a la perfección, porque no la vamos a tener nunca, pienso que lo más importante es el trabajo interno, el trabajo personal. Todos los días debemos hacer un trabajo personal. Todos los días debemos evaluar qué decimos, cómo afectamos a los otros, qué hacemos, cuál es el impacto, positivo o negativo. Tomar decisiones en base al trabajo personal y analizar. Acostarse en las noches y decidir, wow, a lo mejor hice esto diferente de lo que debía haberlo hecho. Vamos a ver si lo puedo remendar. Porque al final del día, que es algo que yo escuché hace poco que me gusta, no lo escuché aplicado a esto, pero yo lo voy a aplicar a esto. Al final del día, el trabajo personal es como una buena ducha. Tú te puedes enjabonar, te puedes echar jabón, te puedes echar champú, te puedes raspar durísimo y quedar súper limpio. Te puedes dar una ducha que te deje súper limpio, pero adivina qué, te tienes que volver a bañar mañana y te tienes que volver a dar otra ducha. Es decir, es un trabajo de todos los días. Un trabajo constante. Todos los días. ¡Wow! ¡Qué bien! Muchísimas gracias, Doris. Y bueno, amigos, aquí llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. No puede ser que pase tan rápido. De verdad que cuando se la pasa uno bien y cuando está en buena compañía, pues gracias. El tiempo vuela. Así que vamos a despedirnos el día de hoy, pero recuerden en poner algo en acción de lo que aprendieron hoy. ¿Okay? Aprendimos sobre los 6 pasos para tomar decisiones en cambios de entornos. Aprendimos un montón de Doris. Vuelvan a escuchar la grabación si lo desean por YouTube o por el podcast. Estimados amigos, finalmente
llegamos al final de nuestro programa de Elevando tu Capacidad. No olviden de conectarse con nosotros por las redes sociales de Instagram y Facebook por @elevando tu capacidad y envíen sus comentarios, preguntas, manden un saludo. Y en pocas horas, como les dije anteriormente, subiremos la grabación tanto en podcast como en YouTube para que lo puedan volver a escuchar y compartan con sus amigos. Les acompañó Randy Walls en la producción general de la estación, Edgar Paredes en la dirección general y su servidora Valeria Grunbaum.